saludo en el nombre del Señor a todos mis hermanos, deseándoles muchas bendiciones de parte de Dios y que sean muy prosperados en la obra del Señor. Yo me llamo Aurelia Cartes Parra, esposa del pastor Juan Bermejo Riquelme. Él es uno de los iniciadores, ¿verdad? Uno de los iniciadores de la iglesia, de la primera iglesia de Temuco, en Puntilla y a Santa Rosa. Amén. Amén. Cuéntenos, pastora, más o menos en qué tiempo Dios le llamó a venir acá a Temuco y dónde usted vivía con el pastor Juan. Nosotros estábamos en Collipulli porque de Valdivia lo mandaron a él a hacerse cargo de la obra en Collipulli. Allí, por la misericordia de Dios, Dios nos ayudó y pudimos salir adelante, dejamos un local allá y con muchas almas y la bendición de Dios en gran manera, donde el Espíritu Santo comenzó a hacer grandes cosas en aquel lugar. Se salvaron muchas almas, también personas drogadistas vinieron al Señor y hubo un cambio tremendo en su vida. Y también allí habían bautismo en el Espíritu Santo, donde los cultos duraban hasta la 1, las 2 de la madrugada. Amén. Y de ahí el Señor, una noche, Él dijo que nosotros teníamos que venirnos a Temuco. Y el Señor mostró este lugar de Temuco sin yo conocerlo, porque mi esposo lo conocía, pero yo no. Y dijo el Señor que tener al lado de los ferrocarriles había una feria. Y de esa feria teníamos que cruzar y nos mostró hasta la casa donde íbamos a llegar. Y ahí el Señor obedecimos a la voz de Dios y nos vinimos a Temuco. Y acá estuvimos un par de días en la casa de un siervo de Dios, el pastor Pinea, que él nos acogió con mucho cariño y creyéndole a Dios la grandeza y creyendo lo que Dios iba a hacer en este lugar. Y de ahí nos vinimos a Santa Rosa. Y aquí era un lugar donde habían puros gitanos, era una pampa. Y esto se llenaba de gitanos. Pero nosotros ahí arrendamos un pedacito de sitio, hicimos, ahí mi esposo hizo unas piececitas y ahí nos vinimos. Y de ahí comenzó Dios a obrar. Mientras mi esposo trabajaba, yo en el día salía a repartir tratados por las calles y tocando la puerta de los vecinos y me encontré con mucha necesidad en los hogares. Así que yo los invitaba en la noche que ellos vinieran a mi humilde casita que me ha dado el Señor para que vinieran y pudieran ser administrados por mi esposo, por la palabra de Dios. Y comenzó a llegar gente de muchas partes y con muchos problemas. Y Dios comenzó a orar misericordia. Y allí llegaron muchos también de otras iglesias. Pero el pastor comenzó a ministrarlo y después les preguntó que quién conocía al Señor y quién no. Y ellos dijeron de que eran de otras iglesias, que sí. Así que el pastor dijo, no, usted hermanito tiene su casa y usted tiene que volver donde su pastor, pedirle perdón y enseguida trabajar allá donde Dios lo salvó. Entonces él comenzó a trabajar con pura gente que no conocía a Dios. Pastora, ¿y más o menos en qué
¿En qué tiempo más o menos, en qué año? ¿Como el 1973? Sí, Ya. 1973. Y la obra es... Teniendo 5 hijos. Ya. Amén. 5 hijos. Pero con todo eso no miramos eso, porque si Dios llama, Dios es fiel. Amén. Para ayudarnos y sostenernos. Lo único que hizo mi esposo, me dijo, yo voy a obedecer a Dios y voy a ir donde Dios me llama. Amén. Y así comenzamos, y después ya se comenzó, entregaron esta población porque esta fue una toma. Y nosotros no tuvimos para qué estar en la toma, porque los mismos vecinos nos dijeron que nosotros íbamos a quedar adentro y nos entregaron un sitio, y después el Señor nos dio el sitio para la iglesia. 2 sitios. El sitio en nuestra casa y el sitio para la casa del Señor. Y así continuamos y comenzamos a trabajar, y se levantó este templo donde no había nada. Pero Dios nos mandó donde no había nada, porque Él sabía que de eso había algo que hacer, y Dios iba a bendecir, y Dios iba a levantar una casa de oración en este lugar. Y aquí hemos estado sirviendo a Dios, y los primeros que llegaron cuando estábamos en la construcción del templo fue el hermano, el ancianito, Yanquinao, Artemio Yanquinao, con la hermana Zoila, la abuelita, y la hermana Francisca y sus hijos. Esos fueron los primeros que llegaron, y esos estuvieron con nosotros mientras hacíamos culto en mi casa, y de ahí mientras se terminaba el templo. Y ahí continuamos para la inauguración. Fue una bendición muy grande, porque se llenó el templo y de ahí quedó lleno y nunca más se vació. Amén. Porque Dios lo que promete lo cumple. Amén. Y cuando hay obediencia y sumisión a Dios y se le cree a Dios, Dios apoya. Porque Dios cuando llama, Él nunca abandona. Él es fiel. Y fiel para cumplir su palabra. Y allí yo crié a mis hijos en ese templo. Después llegó Anita, Elías, y todos se crecieron en ese lugar. Y muchos niños y muchos hermanos. Y donde la gloria de Dios era muy grande. Se salvaban todos los días, se salvaban almas. Todos los días habían bautismo en el Espíritu Santo, tanto en las Dorcas como en la iglesia, en el culto. Y fue una bendición muy grande de Dios. Y después fuimos a una conferencia por Puerto Montt de mi pastor Riquelme, mi pastora Anita. Allá tenían las conferencias, fuimos. Y en la noche, en la segunda noche de conferencia, el Señor lo llamó al ministerio. Lo llamó al ministerio. Nosotros estábamos sentados en la última banca atrás, porque nosotros íbamos con todos nuestros hijos y nos sentábamos en la última banca atrás. Y ahí estábamos cuando el Señor tomó un instrumento y fue atrás y le dijo: siervo, dice el Señor que de hoy día tú serás mi siervo. Y ahí las hermanas, tomadas por el Señor, lo llevaron al altar. Yo quedé sorprendida. A él lo llamó directamente el Espíritu de Dios. Dios lo llamó. Le dijo: tú serás mi siervo. Lo sacó, lo llevaron las hermanas al altar y le dijeron: este es mi siervo, lo ungirán hoy y será uno como ustedes. Y eso estaba el pastor Riquelme y el pastor Paisín
y el pastor Omar Rojas. Esos eran los pastores que había, y él era secretario de los pastores, porque todavía había muy pocos pastores. Y desde ese día el Señor mostró con visión que él era un pastor, y mostró esos pastores orientales, vieron las hermanas en el espíritu, que él iba con su bastón y su callado y también su bolsito. Y dice que iba rodeado de ovejas, pero eran muchas las ovejas. Y dijo que iba a haber una gran cosecha y la gloria sea para Dios y no para nosotros. Porque cuando Dios habla, y todo lo de Dios es maravilloso. Cuando el hombre y la mujer se someten a Dios y le cree a Dios y camina contigo y confía en aquel que le ayuda. Y Dios nos... Pastora, ¿y usted qué siente que el Señor haya movido al pastor, no solamente como pastor aquí en la Primera, sino como misionero, que lo envió a otros lugares, a otros países? ¿A qué lugares el Señor lo movió, pastor, al pastor Juan? El pastor, estábamos nosotros en una, porque ahí las Dorcas hacían muchos ayunos. Había muchas mujeres. Y cuando se citaba un ayuno de mujeres, no había para qué citar los varones, porque ellos llegaban. Y ellos decían para todos la bendición. Y ese día estábamos en un ayuno, cuando el Señor le dijo, y me acuerdo hasta la palabra que él leyó, estaba hablando de Pablo, cuando Pablo lo mandaba el Señor como misionero, y le dijo, siervo, siervo, le dijo, tú irás, le dijo, a Pico Truncao, a la República Argentina, irás con mi palabra y llevarás una palabra, le dijo, una profecía. Y él dijo, Señor, si tú me mandas, yo voy. Y estaba en pleno golpe de estado. Y él dijo, yo voy. Bueno, y le dijo, no te preocupes, yo tengo todo preparado, así que no te preocupes. Y llegó y le dijo al Señor, llevarás una maletita chiquita, no grande, y no te preocupes en lo demás. Fue una gran bendición porque sé que Dios dijo eso. Porque todos los hermanos de los campos, de todas partes, llegaron con sus aportes y aún hasta los útiles de aseo se los trajeron. Aún para darle una cena, llegaron unas hermanas a preparar una comida que Dios nos había ordenado para dar la salida al siervo de Dios que iba a Argentina. Y allí él fue. Y sin saber dijo, Señor, yo no conozco Pico Truncao, pero usted lo conoce. Y si usted me envía allá llegaré, porque usted me guiará. Y dice él que llegó a Neuquén y un caballero que le dijo, ¿sabe, pastor? Le dijo que usted tiene que bajarse aquí, porque este es Neuquén, aquí tiene que esperar para que salga el bus para Comodoro. Y ahí llegaron unos muchachos malos. Pero cuando somos hijos de Dios, Dios nos defiende. Y verdad que fue algo lindo y maravilloso. El que estaba ahí, el cuidado, le dijo, ¿sabe quién? Le dijo, tenga mucho cuidado, le dijo, porque aquí llegan muchos malulos. No, le dijo, no se preocupe, le dijo, yo voy a estar aquí, a mí no me pasa nada.
bien. Y dice que llegaron esos 3 jóvenes, entraron y se fueron donde él. Y él los quedó mirando fijamente, sin bajar la vista. Y de ahí uno que le dijo, no le hagamos ninguna cosa, le dijo, porque este es mi pastor. Eso dijo uno de los jóvenes que llegaron a este lugar. Y de ahí le dijo, pastor, ¿quién necesita? Él le dijo, nada, hijo, solo estoy esperando el bus que sale a las 2 de la noche, de la madrugada para Comodoro, y de ahí me tengo que ir a Pico Roncada. No se preocupe, pastor, nosotros lo vamos a cuidar. Y fueron y salieron, le trajeron de todo para que él se sirva, y le trajeron un sobre con dinero. Y él no se lo quería recibir, porque era mal avenido. Pero le dijeron, no, le dijo, ocúpelo, porque esto está en mi corazón de dárselo. Y él lo recibió y lo dejó por ahí en un ladito. Y así, y ellos mismos se encargaron, le dijo, no se preocupe, nosotros no vamos a salir mal, lo vamos a cuidar, porque aquí llegan muchos y es muy peligroso. Y él le dijo, está bien. Y les comenzó a hablar de Dios en ese momento, esos niños. Y después dice que todos les escucharon. Y de repente dice que salió uno, y ahí le dijo, porque ya es la hora que viene el bus. Y fue y lo echaron al bus, le dijo, pastor, venga, nosotros le vamos a ayudar. Subieron arriba y le dijeron, pastores, nosotros lo vamos a encargar al chofer, que lo cuide, y que cuando lleguen a Comodoro le diga cuál es el bus que tiene que tomar a Troncao. Y ahí lo hicieron así, y llegaron a Comodoro, y el chofer le dijo, bueno, a mí me lo encargaron, pastor, y no lo voy a dejar solo. Y lo dejaron, quedó ahí, y cuando llegó el otro bus, le dijo, pastor, aquí tiene que subir. Y ahí le dijo, ustedes le dicen, porque no, primera vez que viene a Argentina. Y cuando llegó a Troncao, dice que el chofer le dijo, pastor, aquí llegamos a Troncao, aquí tiene que bajarse. Se bajaron, se bajó, y dice que dijo, Señor, tú me mandaste a este lugar. Tú conoces este pueblo, yo no lo conozco. Y dice que el Espíritu lo guió, dice que él tenía. Ahora, pastora, un consejo para los nuevos pastores, misioneros, evangelistas que están en nuestra misión. ¿Cuál sería su consejo para todos nosotros? Bueno, yo lo único que les pido, que amen a Dios sobre todas las cosas. El hombre que ama a Dios, la mujer que ama a Dios, esa va a ser prosperada. Amén. Esa mujer va a ser una mujer que verdaderamente los ojos de Dios van a estar sobre ella y sobre aquellos varones que aman a Dios y le creen a Dios. Y yo les deseo, es lindo ser pastor, es lindo el nombre pastor, pero más lindo es amar al pastor de los pastores y obedecer al pastor de los pastores, que es Jesucristo. Obedecerle, prestar oído y dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y que nada nos venga a engañar, porque se levantarán muchos, dice la palabra, engañadores, falsos profetas, maestros que querrán enseñar. Y muchas veces quieren enseñar, pero tienen que preguntarle al Señor si su enseñanza está conforme a la voluntad de Dios o están haciéndolo ellos por su cuenta. Y todo lo que nosotros hagamos, por eso les digo a los siervos de Dios que van adelante,
amen a Dios y Dios los va a amar, los va a guardar, los va a proteger y no hagan nada sin consultarle a Dios. Porque si usted toma decisiones, puede tomar decisiones equivocadas. Pero cuando nosotros le consultamos al Señor, verdad que vamos a ir bien. Aunque sea duro el terreno, pero si Dios lo envió ahí, Dios lo va a ayudar. Y Dios va a plantar el terreno, porque Él lo mandó. Amén. Pero si usted ha ido porque usted quiere, va a sufrir, va a llorar, porque no consultó a Dios, fue porque usted lo deseaba. Aquí tenemos que aprendernos a someter. Amén.